Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores. Soy el profesor Héctor Miguel Telles Pineda, soy su maestro de Química o Ciencias 3. Con nosotros hemos estado trabajando en nuestra barra televisiva o de Aprende en Casa, y yo solamente les he pedido que me informen y que me suban un informe sobre qué están viendo Aprende en Casa y qué es lo que han visto, por favor, porque estamos en la última semana para llevar a cabo la evaluación. Nosotros tenemos que evaluar esta semana. Recuerden que no somos como una escuela matutina. En nuestro sistema, nuestro ciclo escolar solamente dura un semestre. Entonces la evaluación es más corta. Ahorita esta semana tenemos que evaluar. Solamente tengo unos muy pocos trabajos de ustedes. Nada más 3 alumnos de tercero han mandado trabajos. Por favor, les pido que manden a más tardar el jueves sus trabajos para poderlos evaluar, porque las autoridades nos están pidiendo que ustedes entreguen trabajos. Si no, yo cómo me voy a justificar para poderles dar una evaluación. Yo tengo que justificarme y no hay manera de justificarme de la manera que ustedes no han mandado cosas. Bueno, vamos a continuar. En nuestra barra televisiva ya llevamos 2 semanas. Primero estuvimos en curso remedial, ahorita ya tenemos 2 semanas de estar viendo nuestro programa de Química o Ciencias 3. Recuerden que ya habíamos platicado en un video anterior que el principal objeto de estudio de las ciencias es el cuidado del medio ambiente. Hoy en día los gobiernos se preocupan mucho por el cuidado del medio ambiente, y entonces ese es el principal objeto de estudio, cuidado del medio ambiente. Pero vamos a hablar también de qué está hecha la materia, porque esto es muy importante en química. Observar de qué está hecha la materia, observar de qué estamos hechos nosotros, los seres vivos, también somos materia, y ver el avance tecnológico que tenemos. Todo este avance tecnológico que tenemos provoca mucha contaminación y está perjudicando nuestro medio ambiente. Pero vamos a hablar primero, pues, de qué estamos hechos, de qué está hecha la materia. Todos nosotros somos materia. En física vimos qué es la materia, cómo se compone, los cambios que va a sufrir la materia. Pero ahora vamos a ver cómo se compone la materia. Principalmente toda la materia y los seres vivos como nosotros nos vamos a formar de elementos. En física alcanzamos a ver qué eran los elementos, pero vamos a recordarlo rápidamente. Los elementos son sustancias puras, formadas por un solo tipo de átomos. Nuestros elementos se dividen y se clasifican en la tabla periódica. Se van a dividir principalmente en metales, no metales y gases nobles. Principalmente. Entonces los elementos se dividen en metales, no metales y gases nobles. Vamos a ver un ejemplo de metales. Metales. Fíjense bien, todos los elementos que son metales, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Pregunta, ¿qué es un metal? Su principal característica de los metales es que son conductores. ¿De qué son conductores? De energía. ¿Qué tipo de energía? Calor. Son conductores de energía. Esta energía es calor y electricidad. Yo creo que todos hemos notado que cuando tocamos un metal lo sentimos frío. Pero ¿qué pasaría si digo que todo está a la misma temperatura? Simplemente lo siento frío porque va a absorber mi energía, absorbe mi calor, y por eso lo siento frío. También, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que son buenos conductores del calor y puede provocarnos por ahí hasta una descarga eléctrica, un choque eléctrico, un toque, como decimos, ¿no? Toque eléctrico, Fíjense bien. Entonces vamos a poner ejemplos de metales. Todos los elementos tienen su símbolo
su nombre. Por ejemplo, el sodio, que lo contiene la sal común, es Na y esto es sodio. Cobre, Su y es cobre. Litio, este es un metal que lo contienen las pilas de nuestros teléfonos, por ejemplo. Está muy de moda hoy el litio porque ya se hacen incluso baterías para automóviles. Pero tenemos Ag, que es plata. De ahí Ag significa Argentina. Para que vean por qué los argentinos luego así como que son muy queridos, porque ellos, su país significa plata. Hg, mercurio. Con este metal que se encuentra a temperatura ambiente en estado líquido, se fabrican, por ejemplo, los termómetros, o se fabricaban. Hoy en día ya está prohibido utilizarlo, porque la Tierra se ha contaminado mucho con mercurio. Bueno, estos metales es un ejemplo de metales. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de los no metales. Y es de lo que nos formamos principalmente todos los seres vivos. Dentro de los no metales tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y azufre. Los no metales son poco conductivos, conducen poco la electricidad. Ahora vamos a ver que los elementos, la unión de dos o más elementos, van a formar los compuestos. Entonces, los elementos, aparte de clasificarse en metales, no metales y gases nobles, van a formar compuestos y van a formar así la materia en el universo. Vamos a ver ejemplos de elementos. Vamos a ver metales. Hay que recordar que los elementos tienen su nombre y tienen su símbolo químico. Entonces vamos a recordar algunos metales. Por ejemplo, sodio. Na es sodio. Ag, plata. Fe, hierro. Hierro. Hg, mercurio. Mercurio, Cu es cobre, Au, oro, Li, litio. Estos son ejemplos de algunos metales. La mayoría de los elementos que van a estar clasificados en mi tabla periódica son metales. Estos son ejemplos de algunos metales. No vamos a ver ahorita todos los metales. Estos metales, para que sean metales, lo primero que tienen característica que tienen son conductores. Un metal es un conductor que conduce energía. Este tipo de energía es eléctrica, calor. Todo metal conduce la energía calorífica y la electricidad. Por eso hay que tener cuidado cuando trabajamos la electricidad con los metales, porque son muy buenos conductores de la electricidad, a diferencia de los no metales que son poco conductores. Entonces, estos son algunos ejemplos de elementos metálicos o de metales. Ya vimos que son conductores. Los metales son conductores. Bueno, vimos un ejemplo de no metales. Ahora, de metales, perdón. Ahora vamos a hablar de no metales.
Esto es interesante porque los no metales es de lo que estamos constituidos todos los seres vivos, desde un insecto, un árbol, nosotros, todos nos formamos principalmente de no metales. ¿Qué metales? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente, donde la C es carbono, la H es hidrógeno, O2 es oxígeno, la N es nitrógeno, la S azufre. De esto nos componemos los seres vivos principalmente. Vamos a hacer una práctica de laboratorio la próxima semana, donde voy a demostrarles que nos formamos principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, con estos no metales o elementos se van a formar en los seres vivos proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, o que ustedes conocen como ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Todos estos, fíjense bien, los elementos forman compuestos y estos compuestos van a formar en nosotros proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Donde las proteínas, pues lo podemos ver como que es un conjunto de aminoácidos que forman a los seres vivos. Pero si alguien les pregunta qué es una proteína y ustedes le dicen pues conjunto de aminoácidos que forman a los seres vivos, igual como que no entienden nada. Pero si yo les digo una proteína forma los tejidos en los seres vivos, como que se comprende mejor. Es como aquí la palabra carbohidrato. Ya la palabra carbohidrato me está diciendo carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Pero qué son los carbohidratos? Bueno, ya entendí que se llama carbohidrato y que es carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos lugares también lo manejan como hidratos de carbono. Cuando compramos alimentos, la bolsa, la envoltura no dice carbohidratos, dice hidratos de carbono. Pero es exactamente lo mismo. ¿Pero qué son los carbohidratos? Pues es la energía en todos los seres vivos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Energía. Los lípidos van a ser una reserva de energía. Y en esta reserva de energía, nosotros, sobre todo en los humanos, se nos va a acumular en grasa esa reserva de energía. Entonces, si alguien les pregunta qué son los lípidos, no tengo tanto que explicar que son una reserva de energía. Con que explique que son una grasa, me van a entender. Y ADN, bueno, ya hablamos que se refiere a ácidos nucleicos o ácido desoxirribonucleico. Pero si yo les digo ADN, se refiere a la información genética en los seres vivos, también es correcto. De hecho, hoy está muy de moda hablar de ADN, sobre todo de que ahora ya se hacen estudios para identificar, incluso vemos muchos programas sobre CSI, de crímenes, de cómo investigan y estudian el ADN. Bueno, ya hablamos que son elementos, unos ejemplos de elementos. Vimos que son metales y no metales. Ahorita vamos a ver ejemplos de algunos gases nobles, pero dentro de los metales y no metales, hemos visto que los no metales, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente, van a formar proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos en todos los seres vivos. Esto también lo podemos hablar de una manera más sencilla, como decir, proteínas son tejidos, carbohidratos son energía, lípidos son reserva de energía, ADN o ácidos nucleicos son información genética en todos los seres vivos. Es lo que va a decir si soy una planta, si soy, qué tipo de animal soy, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se forman algunos compuestos, o qué tan compuestos vamos a hablar. Hoy vamos a aprender algunos elementos, pero también vamos a aprender algunos compuestos. Entonces, tenemos elementos otra vez: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre.
Recuerden, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Estos son elementos. El carbono y el oxígeno se combinan y van a formar elementos como CO, que esto es monóxido. Perdón, los elementos van a formar compuestos. Y ejemplos de estos compuestos: el carbono y el oxígeno forman CO, que es monóxido de carbono. CO2 va a ser dióxido de carbono. ¿Ve qué interesante? Más adelante vamos a ver que también puede haber un tercer oxígeno. Aquí estamos hablando de que estas sustancias son gases, pero más adelante también se forman 3 oxígenos y un carbono, pero van a necesitar un metal para que se forme otro compuesto llamado carbonatos. Entonces aquí tenemos carbonatos. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, si le pongo sodio, pues ya es carbonato de sodio, que es más interesante. Luego tenemos el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno, yo creo que todos conocemos este compuesto. Este compuesto universal, que le ponemos el H2O y que es el agua. El agua, que antes se creía que solamente había en la Tierra y que es, si no hay agua, no puede haber vida, o por lo menos vida como conocemos en la Tierra. En los programas de televisión se preocupan mucho de que si hay agua en Marte, que si hay agua en el universo. Todo el universo está formado por agua, incluso los cometas están formados por agua. Entonces vean cómo ya de estos elementos no metales ya formé algunos compuestos: monóxido, dióxido, carbonato, agua, y también el hidrógeno y el nitrógeno van a formar, y el oxígeno van a formar amoníaco. Todo esto son sustancias que van a formar a los seres vivos y que se encuentran en la Tierra. Entonces, estos elementos y estos compuestos, váyanlos aprendiendo. No hemos visto tantos. Bueno, en resumen, el día de hoy hemos aprendido qué son los elementos que se clasifican en metales, no metales y gases nobles. Ya vimos ejemplos de algunos metales, vimos ejemplos de no metales, vimos que estos no metales forman a los seres vivos, que estos no metales, qué tipo de compuestos van a formar, como carbonatos, como dióxido, monóxido de carbono, el agua, que es una sustancia que abunda en todo el universo. De hecho, la teoría dice que todo inició en el Big Bang y que entonces en todo el universo existen los mismos elementos. Para terminar y recordar, entonces, los compuestos que se van a formar y a formar a los seres vivos son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Más adelante vamos a ver que también hay minerales que necesitamos los seres vivos, como el hierro, el sodio, el potasio. Son minerales que son importantes también en los seres vivos, o sea, todos debemos de contenerlos, pero que en exceso pueden ser malos, nos pueden perjudicar. Vamos a ver cómo funciona nuestro organismo para eliminar estos minerales que pueden ser malos, pero que la falta de ellos también nos perjudica. Nos vemos la próxima clase, jóvenes.